Muy bien, pues bienvenidos. Muchísimas gracias por haber asistido a esta primera sesión del Súmate de este primer semestre del 2023. En esta ocasión tenemos el gusto de que el profesor Torres haya aceptado platicarnos sobre el tema en el que está trabajando en su doctorado aquí con nosotros en la Facultad de Ciencias. Más aún, quiero mencionar que el profesor se encuentra realizando una estancia en Barcelona y ha decidido de sacrificar parte de su tiempo de la estancia para presentarnos las cosas que le interesan. Entonces, eso es un detalle que se le agradece enormemente. Y bueno, ya sin más, ¿no? Muchísimas gracias, Anthony, por haber aceptado y te cedo la palabra. Adelante, por favor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, profesor Pichardo, por haberme invitado. Y agradezco la presencia del doctor Brambila y de la maestra Beatriz Brito, ya que con ellos he trabajado la mayor parte de mi maestría y mi doctorado en la Facultad de Ciencias. Y bueno, a los organizadores también del seminario Súmate. Y este día voy a hablar un poco sobre conjuntos de operadores fraccionales y algunas de sus aplicaciones, que fue un trabajo que estuvimos desarrollando durante hace como 2 semestres. Y que honestamente no tuve la idea de que en su momento iba a dar pie a que se dieran publicaciones de manera consecutiva y relativamente rápidas. Y era porque aplaudían más o menos la idea de que cuando uno revisaba artículos de cálculo fraccional, normalmente uno encontraba modelos matemáticos, o se siguen encontrando más bien, modelos matemáticos en que lo único que se hace es se cambia el operador fraccional porque se encuentra alguna nueva propiedad que puede ser una disminución del error, un aumento en la propiedad de predicción, o es más fácil computacionalmente, pero casi siempre es como estar discutiendo cuál es el operador fraccional que mejor resuelve este problema, y hasta la fecha es un problema abierto el poder decir, yo tengo este problema y esta familia de operadores fraccionales lo van a resolver. Entonces, de tanta literatura que de repente había que consultar y que yo sentía que no llegábamos a algo que fuera útil como para incorporar a mi tesis doctoral, surge la idea con el doctor Brambila de por qué no tomar conjuntos de operadores fraccionales que cumplan ciertas propiedades y que me permitan generalizar algunos elementos del cálculo convencional a cálculo fraccional, que es lo que normalmente se está haciendo, pero lo que uno hace es toma una ecuación convencional de orden entero y por algunos métodos o justificaciones yo reemplazo el operador de derivada entero por un operador fraccional, creo un nuevo modelo que me permite predecir ciertas cosas y a ese nuevo modelo, por ejemplo, la ecuación de Black-Scholes le llamo ecuación de Black-Scholes fraccional. Pero como hay tantos operadores, de repente está la ecuación de Black-Scholes fraccional de tipo Riemann, la ecuación de Black-Scholes fraccional de tipo Caputo, la ecuación de Black-Scholes de tipo Hadamard. Entonces, eso se vuelve como repetitivo y creo que no ayuda demasiado. Entonces, fue como esta idea. Y bueno, voy a hablar un poco sobre conjuntos, cómo definir conjuntos de operadores fraccionales, algo que se desprendió de ya tener estas familias de conjuntos de operadores fraccionales, en que uno asume que el orden de la derivada es continuo, es poder crear grupos abelianos de operadores fraccionales, que uno puede encontrar en la literatura diferentes artículos donde se tratan de generar semigrupos de estos nuevos operadores, pero si uno pues juega un poco con las dimensiones, uno puede decir, bueno, igual y no puedo definir grupos de manera convencional, pero sí puedo definir operadores u operaciones que me permitan definir grupos de una forma usual, tal que estos grupos sean isomorfos al grupo de los enteros bajo la suma, que tiene muchísimas propiedades y que ahora ya los puedes implementar en operadores fraccionales. Entonces, después vemos que eso se puede usar como para generar una expansión en serie de Taylor a través de estos operadores fraccionales, que como el orden es continuo, no debería haber ningún problema si tienes funciones que sean infinitamente diferenciables e infinitamente integrables. Y cuando uno tiene una serie de Taylor, lo primero que uno puede hacer es hacer una linealización. Y la linealización permite o es la entrada a muchos métodos numéricos como de tipo Runge-Kutta o métodos de punto fijo como el método de Newton, y entonces salen como métodos de punto fijo fraccionales
que después pudimos implementar en encontrar la solución de un receptor solar híbrido o de un panel solar híbrido, que curiosamente evoluciona con el tiempo. Entonces no estás encontrando como ceros de una ecuación diferencial, sino una familia, como una variedad. O más o menos es lo que entendí cuando empezamos a trabajar en este problema. Y con estos métodos de punto fijo, que de cierta manera son paramétricos y de naturaleza no local, pues se pudieron resolver esas ecuaciones y también se pudo generar otro trabajo. Entonces, como de pequeñas cosas han ido saliendo más trabajos, y lo que llama la atención es que curiosamente los publican en tiempos que yo consideraría cortos. Y, o sea, uno fue prácticamente como a las 3 semanas y eso fue súper extraño. Pero justo es como de lo nuevo y lo llamativo, llama bastante la atención al parecer. Entonces continúo y bueno, entonces voy a comenzar con la definición más sencilla, aprovechando que tengo, parece como 50 minutos, 30 minutos, bueno, 40 minutos en esto. Es que en una dimensión, una derivada fraccional puede ser considerada de manera general como un operador paramétrico de orden alfa. Y en muchos artículos, como no es necesario dar una definición o presentar la definición formal del modelo que voy a resolver, simplemente heredo la notación de Leibniz y reemplazo n de los naturales por un alfa entero. Esto se puede porque detrás yo voy a dar por hecho que el operador fraccional con el que voy a trabajar va a satisfacer la propiedad de que cuando el parámetro alfa, que vive normalmente en los reales, tienda a un natural, yo recupere la derivada convencional o la derivada de orden n convencional. Entonces, solamente de esta idea sencilla, uno puede empezar a extender. Y esto era como la naturaleza en los primeros libros de cálculo fraccional. Después se empezó a relajar esta propiedad. Ya no le pedías que alfa tendiera a n cuando era por el límite, sino podías decir, bueno, me interesa que alfa tienda a n por la derecha, alfa tiende a n por la izquierda, alfa tiende a n sobre ciertas funciones de soporte compacto, y ya no era tan adecuado ocupar esta notación, aunque se seguía usando. Pero regresando como a las raíces, uno dice, bueno, voy a partir de que tengo una familia de operadores fraccionales, no me interesa realmente cómo son, pero quiero que se cumpla esta propiedad básica de que cuando alfa tienda a los números naturales, yo recupere la derivada convencional. Los dos operadores básicos del cálculo fraccional y que cumplen esta propiedad, cuando uno los aplica a una función, o sea, el operador por sí solo no la cumple, pero si lo aplicas a una función, es continua en algunos casos, cuando terminas de desarrollar la aplicación del operador sobre la función, este parámetro alfa o el n que depende de alfa tiende a desaparecer y entonces ya puedes mover libremente el parámetro sobre la recta real o te puedes restringir a un cierto parámetro entre 0, 1 por comodidad o 0n, un n natural. Entonces, estos operadores que sería la derivada fraccional de Riemann-Liouville, más bien, la integral fraccional de Riemann-Liouville, y la derivada fraccional de Riemann-Liouville que se construye a través de la integral fraccional, si yo se lo aplico a un polinomio de un orden adecuado o un monomio de un orden adecuado, va a cumplir esa propiedad. Más adelante lo podremos ver. Y luego está otra definición, que es la derivada fraccional de Caputo, que lo único, o sea, si notan, no tengo la derivada fraccional de Riemann-Liouville cuando los órdenes alfa son mayores o iguales que 0, primero aplico la derivada sobre el integrando, bueno, sobre la integral, mientras que en Caputo yo aplico la integral a la derivada. Entonces esto pone un poco de restricciones en que primero la función tiene que ser n veces diferenciable y la enésima derivada tiene que ser localmente integrable sobre el intervalo donde quiero trabajar. Entonces eso mete un poco de restricciones, mientras que Riemann-Liouville me basta que la función sea localmente integrable y como la derivada es el operador inverso por la izquierda del operador integral, como que no causa tantos conflictos. Aún así, Caputo es una derivada que permite muchas aplicaciones, porque cuando yo aplico una transformada de Fourier, el hecho de que la derivada esté dentro de la integral me permite obtener condiciones iniciales de orden entero, cosa que no pasa con la integral de Riemann-Liouville, y eso a veces hace que, si bien uno puede resolver esas ecuaciones, la interpretación física se vuelve complicada
a menos que hagas cosas como adimensionalizar tu ecuación y luego quieres pues sacar un comportamiento cuantitativo, que es completamente válido, pero pues no es directo, como con Caputo. Y bueno, aquí simplemente una pequeña igualdad, que es cuando la derivada késima desde 0 hasta n-1 es igual a 0 en el extremo inferior de la integral, bueno, del intervalo donde vas a hacer la integral, de la derivada de la integral de Riemann-Liouville, la derivada fraccional de Riemann-Liouville y Caputo coinciden. Entonces, son equivalentes en algunas condiciones, así que si tienes un modelo que resuelves no necesariamente por una transformada de Fourier, sino, no sé, por diferencias finitas, pues puedes decir que resuelves dos modelos al mismo tiempo y eso, pues, es interesante. Entonces, como decía, un monomio de cierto orden alfa, si yo noto bien, mis operadores fraccionales dependen de un parámetro n, y ese parámetro n depende del parámetro alfa con el que estoy trabajando. Normalmente es la función, creo que sí, o menor entero mayor igual, o si tal vez es mayor entero menor igual. Pero lo importante es que cuando yo tengo un orden apropiado de mis funciones, de un polinomio, de un monomio, o si estoy trabajando con una serie infinita, yo puedo aplicar la derivada fraccional de Riemann-Liouville o dar por hecho que estoy trabajando con la derivada fraccional de Caputo y ese orden n desaparece. Entonces ya al final únicamente me quedo con el parámetro alfa y si mu es suficientemente grande, el alfa entre comillas no causa ningún conflicto, lo puedo mover libremente sobre una intersección de intervalos o una unión de intervalos. Y simplemente cuando alfa tiende a n, yo recupero la definición de la derivada convencional. Eso más o menos se vería rápido. Estos gamas se convierten en factoriales y es simplemente la definición usual de la derivada enésima sobre un monomio de orden mu o un monomio de orden m. Así que, bueno, estas dos definiciones cumplen lo que quiero. Y parte de esto es que, bueno, lo menciono porque si yo veo combinaciones lineales de derivadas fraccionales de Riemann-Liouville, por ejemplo, tomo derivada fraccional de Riemann-Liouville, derivada fraccional de Caputo, donde yo sé que se satisface esta propiedad, un medio de la suma de esas dos derivadas cumple la propiedad 1 que habíamos dicho, cuando alfa tiende a n, eso va a regresarme la derivada convencional. Y ahora, si tomo una derivada convencional y una derivada fraccional de Riemann-Liouville o una derivada fraccional de Caputo, y las multiplico por una función que dependa del parámetro alfa, tal que alfa aplicada a la derivada decrezca lo suficientemente rápido, también se va a cumplir que cuando alfa tienda a n, voy a recuperar la derivada convencional. Entonces, como que me da mucha libertad para empezar a jugar, adueñándonos un poco de la definición de funciones temperadas o distribuciones temperadas, podemos extender como a muchos operadores. Entonces, primero veo, más o menos muestro una imagen de lo que sería la definición de la derivada fraccional sobre ciertos monomios. Por ejemplo, si yo tengo la función constante 1, que está dada por esta recta, la derivada convencional de esa función pues es 0. Pero con las derivadas fraccionales, en especial con derivada fraccional de Riemann-Liouville, eso no se cumple. Y yo obtengo un espectro de funciones que viven entre la función usual y su primer derivada. Entonces, si recordarán sus cursos de cálculo 1, bueno, entre el 0 y el 1 hay una infinidad de valores, entonces tengo una infinidad de familias que no se verían usando la derivada convencional, pero que sí se perciben usando la derivada fraccional. Entonces me permite modelar ciertas cosas que de manera usual no podría hacer con el cálculo convencional. Entonces una constante 1, si tengo un polinomio de un cierto grado, que en este caso es, o sea, la derivada de orden 0, o sea, la función total es la recta azul, su primer derivada sería una cuadrática, y yo veo el espectro de funciones que está entre la primera derivada y la función usual. Se puede hacer con la recta, la identidad, en este caso es Caputo, si más no recuerdo, la derivada fraccional de Caputo. Y igual, tengo qué pasa con un polinomio, puedo ver cómo va evolucionando gradualmente. Y bueno, ahora el detalle, como mencionaba al inicio, es que hay demasiadas definiciones de derivadas fraccionales. Las más usuales, que son Riemann, Liouville y Caputo, también tienen lo que sería la definición de Grunwald-Letnikov,
que Grunwald-Letnikov es prácticamente la discretización, bueno, se puede considerar como la discretización de la derivada fraccional de Riemann-Liouville, ya que estas coinciden, o para algunas funciones coinciden cuando este parámetro n tiende a infinito. Y también tengo la derivada fraccional de Machot, que es una integral igual, no local, que se parece a la integral de Weyl porque va desde menos infinito a un cierto valor que quiero integrar, y tiene la propiedad de tener un kernel no local. Esto de kernel local y kernel no local, que después uno va a encontrar mucho en la literatura, es lo que ha generado que muchas derivadas fraccionales de repente dejen de tener un integrando o una integral. Y aunque muchos autores consideran que un operador fraccional, al perder la propiedad de no localidad, ya no debería ser llamado como tal un operador fraccional, pues eso se sigue encontrando en la literatura. Entonces aquí nada más voy a mostrar un poco más, que es la derivada fraccional de Hadamard, Chen, Caputo, Fabrizio. Y estas siguen siendo operadores no locales, porque tienen una integral. Entonces, formalmente o en muchos libros les van a decir que formalmente estas son derivadas fraccionales porque tienen la propiedad de no localidad. Pero eso no ha limitado a muchos autores que buscan kernel no local en las integrales. Por ejemplo, la derivada de Caputo-Fabrizio usa una exponencial, que bueno, sí podríamos decir que es de un kernel no, perdón, un kernel no singular, pero unos de plano se olvidan completamente de la integral porque causa algunos problemas y mejor deciden tratar de extender la definición usual de derivada. Entonces tenemos operadores fraccionales de tipo conformable, bueno, Tangapoola, y operador fraccional deformable. Ese recientemente lo vi y aún trato de entender bien qué se puede hacer con él, pero como que no les debería causar conflictos y en algunos artículos se encuentran que hay familias de operadores fraccionales y enumeran sus propiedades y no encuentran las que ustedes han estado estudiando, porque ya se ha empezado como a ramificar. Y hay unos que dicen, si tiene propiedad de no localidad es un operador fraccional, y otros que dicen que aunque tenga la propiedad de no localidad no es suficiente porque también tiene que tener un kernel que no sea singular. Y entonces empieza a haber como muchos detalles ahí. Si tienen más dudas, artículos que yo recomiendo porque usualmente consulto porque se me olvidan las definiciones, es por ejemplo este de Edmundo Capella, bueno, mi colaborador, Sales Teodoro, de Review de Definiciones Fraccionales, y este es muy reciente, lo encontré el año pasado, creo. ¿Y cuántas derivadas fraccionales hay? De Duarte Valerio y colaboradores. Entonces hay mucha literatura porque hay demasiados operadores fraccionales. Entonces, eso es lo que les menciono que da pie a que uno dice, bueno, ya no me quiero pelear en qué operador fraccional voy a estar consultando para mi problema. Voy a partir del hecho de que tengo una función suficientemente bien comportada, una función escalar. Y voy a asumir que puedo, o que conozco, bueno, que voy a trabajar con la notación de Einstein porque asumo que a estas alturas muchos la conocerán y es bastante cómoda. Y voy a definir gradientes, o partiendo de gradientes fraccionales, voy a extender esa definición, regresándome a la definición básica, que es, si yo tengo un operador gradiente fraccional, y cada una de sus componentes satisface que cuando alfa tiende a n, recupero la derivada convencional, entonces digamos que esa va a ser la familia de conjuntos con la que voy a trabajar para un cierto problema. Espero no hacerlos bolas ahí. Entonces, simplemente imagínense gradientes de orden alfa, pero que cada entrada no tiene que ser exactamente la misma derivada. O sea, no imaginen un gradiente que únicamente tenga derivadas de Riemann-Liouville y luego otro que únicamente tiene derivadas de Caputo, sino puede tener todas las combinaciones posibles, siempre y cuando se satisfaga que cuando alfa tiende a n, yo recupere las derivadas convencionales. Ahora, como les decía anteriormente, yo puedo construir, bueno, demostrar más o menos que este conjunto es no vacío. Es tomar una derivada usual, una función que multiplique a una cierta derivada fraccional en la que ustedes quieran, y me basta imaginar una función que dependa del parámetro alfa, tal que al multiplicada por el operador, decrezca lo suficientemente rápido como para considerar que el límite es cero, y entonces pues, demuestro más o menos que ese conjunto no es vacío. Y ahora que ya tienen esa idea de esos gradientes,
que cada una de las componentes, o sea, la componente 1 es la derivada X, componente 2, derivada Y, componente 3, derivada en Z. Si yo juego con las permutaciones, puedo definir como el complemento de ese conjunto, tal que ahora simplemente vamos a ver en 2 dimensiones. Si yo tengo un elemento del conjunto anterior, que su derivada cuando tiende a n, en la primera componente es la parcial con respecto a x, en la segunda componente es la parcial con respecto a y. Si yo implemento una permutación, las derivadas siguen existiendo, pero ahora va a pasar que la derivada, la parcial con respecto, más bien, la, en la primera componente la parcial va a ser con respecto a y, y en la segunda componente la parcial con respecto a x. Entonces se cumple esta propiedad que sí existe la derivada para todo k mayor o igual que 1, y el límite cuando alfa tiende a n es diferente de la parcial késima en esa componente. Ojalá que me dé a entender. Y para al menos un k mayor o igual que 1. O sea, puedo tener un vector de grado n que vive en el conjunto anterior, que todas sus componentes existen, y me basta con intercambiar 2. O me basta con intercambiar 3 o algo por el estilo. Y bueno, ya viviría en lo que se consideraría como el complemento de este conjunto. Y entonces, ya que tengo idea de que estas cosas están de cierta manera bien definidas para un conjunto de funciones perfectamente bien comportables en un intervalo donde sean localmente integrables, o bueno, infinitamente diferenciables y localmente integrables, puedo empezar a jugar y definir tensores de operadores fraccionales, simplemente aplicando el producto cruz. Y se puede como empezar a jugar en esto de que lo que no me importa realmente cómo es la forma de los operadores. Lo único que quiero es que cuando alfa ahora ya no es un escalar, sino es un vector, converja con otro vector entero, cada una de las componentes recupere las derivadas de orden n que le corresponden, o sea, en cada una de las componentes. Entonces, bueno, uno empieza a jugar y puede sacar muchísimas definiciones, y es justo lo que llevó a que como que uno pudiera decir, bueno, ya definí y extendí algunas definiciones, ¿por qué no extenderlo más? Ya tomé una función escalar, empecé a hacer como muchas propiedades ahí, ¿por qué no irme ahora a una función vectorial? Entonces, si yo veo una función vectorial como simplemente una combinación lineal de muchas funciones escalares, es más o menos lo que se llama. Yo puedo definir este tipo de conjuntos tal que existe un operador, tal que el operador existe para cada una de las componentes de la función vectorial. Para todo k menor o igual que n, si recupero, bueno, si regreso un poco a la definición, simplemente esto es, tengo una función vectorial, digo, una función escalar, donde tengo un gradiente que cada una de sus componentes se puede aplicar sin ningún problema a la función. Y ahora tengo una función vectorial, donde que necesito que el operador se pueda aplicar a cada una de sus componentes viviendo en estos conjuntos para cada una de las componentes de la función vectorial. Y si yo uno eso, bueno, en teoría me estoy quedando con un conjunto de operadores que deberían tener deberían ser de orden fraccional continuo. Y pues bueno, uno no puede, no es tan difícil, por ejemplo, pensar en la función seno, que es infinitamente diferenciable e infinitamente derivable, o la función coseno, o bueno, las combinaciones en el espacio complejo quedarían una exponencial o no senos reales. Entonces, de ahí puedo pensar en series infinitas donde estos conjuntos sí tendrían sentido y no causarían ningún problema con familias de operadores fraccionales. Si yo tomo la intersección de todos ellos, aquí no están todavía continuos, pero si yo tomo la intersección de todos ellos, debería obtener conjuntos de operadores fraccionales que sean continuos con respecto al orden. Y una de las propiedades básicas es que los operadores de orden cero deben de satisfacer que coincidan con la derivada convencional de orden cero, que es el operador identidad. Entonces, esas son como mis piezas de construcción con las que yo puedo permitirme empezar a jugar, porque ahora que ya tengo unos operadores que tienen un orden continuo con respecto a la recta real, ya de cierta manera nada me impide que si tengo vectores, o sea, tengo un gradiente, que yo puedo aplicar componente a componente de mi función vectorial, pues eso da pie a llegar a cosas como un gradiente de una
jacobiana fraccional. Entonces, partiendo más o menos de la idea de que podría yo definir una jacobiana fraccional o generalizarla, puedo definir un operador matricial que me tome un gradiente y ese gradiente se distribuya sobre cada una de las componentes de la matriz, que es única, esto es lo que está diciendo. O sea, tómate un operador que es un gradiente, se lo aplicas a este operador matricial y lo único que va a hacer es distribuirlo sobre cada uno de los renglones. Puedo aplicar lo mismo. Si está definido para un operador, puedo definirlo para una función igual vectorial, y lo único que va a hacer es distribuir la función sobre cada uno de los renglones. Si yo hago la traspuesta de la matriz que contiene la función, puedo definir este operador que cuando alfa tiende a 1 coincide exactamente con la jacobiana. Pero bueno, nada más es como otra representación y que me permite jugar para después usarlo, ya sea para generar linealizaciones o métodos de punto fijo o métodos numéricos. Entonces, aquí es donde venía lo que les comentaba. Uno puede encontrar en la literatura que, bueno, uno puede decir, bueno, tengo ciertos conjuntos de operadores fraccionales bien comportados en una región, que incluso no necesito que el alfa se mueva sobre los reales. Puedo decir alfa está definido entre 0 y 1 o 0 y 2. Y yo puedo empezar a buscar propiedades de semigrupo. Pero bueno, si yo me salto un poco el hecho de que puedo aplicar dos operadores fraccionales y empezar a hacer cambios de variable para demostrar que el operador de orden alfa aplicado al operador de orden beta me va a dar un operador de orden alfa más beta, que no en todos casos se cumple, y doy por hecho que hay un tipo de producto de Hadamard de manera vertical, no de forma horizontal, que cumpla esta propiedad, entonces ya puedo empezar a generar algunos teoremas para a lo que quiero llegar. Entonces, lo primero que voy a hacer es extender estos operadores que ya sé que son continuos con respecto al orden y que me permiten a través de un operador matricial generar operadores matriciales fraccionales. Si yo tomo múltiplos de un cierto operador de esta manera, pues se puede demostrar que generan un grupo abeliano. Entonces, nada más hay que ver rápido. Tengo un operador fraccional de forma, o sea, de un estilo de un gradiente, que yo sé que es continuo con respecto al alfa, se lo aplico a un operador que convierte ese operador de gradiente en una matriz, un operador matricial, y simplemente tomo múltiplos enteros del orden de ese operador, ya me da para construir un operador, un grupo abeliano, si asumo que puedo hacer un tipo de producto Hadamard de manera vertical. Y bueno, entonces, ahí haciendo un poco de álgebra, uno puede ver, o rápido uno ve que se cumple esta propiedad. Y una vez que se cumplió esta pequeña propiedad, ya puedo demostrar que ese conjunto satisface las 4 propiedades de un grupo abeliano. Es decir, si yo tengo operadores matriciales de orden P, Q y R, se satisface que el operador aplicado, bueno, si yo tengo un operador de orden P aplicado a un operador de orden Q y luego se lo aplico a un operador de orden R, es igual a un operador. Es el mismo resultado que si tuviera primero el operador de orden P y se lo aplico a dos operadores que se aplicaron de orden P y de orden R. Bueno, la asociatividad. Existe un elemento neutro porque tenemos que el operador de orden 0 debe ser el operador identidad. Tengo el inverso simétrico, o sea, para todo operador de orden P, tengo el operador de orden menos P, tal que su suma me da el elemento neutro, y pues no es difícil ver que o sea, que se satisface la propiedad conmutativa. Y bueno, uno dirá, bueno, ya tienes grupos abelianos de operadores fraccionales. Sí, pero no basta como con definirlo, sino también había que probar que de por sí de la forma uno ya más o menos ve que son isomorfos a los enteros bajo la suma, ya que son prácticamente exponenciales. Pero uno puede decirlo, bueno, vamos a hacer un teorema que me permita demostrar que estas familias de operadores fraccionales son isomorfos al grupo de los enteros bajo la suma, y para eso simplemente necesito definir como un mapeo biyectivo y su inverso. Supongo que se podría hacer de maneras más eficientes, como a través del primer teorema de isomorfismo, pero siento que esto es como más intuitivo y así fue como pues, lo publicamos. Entonces dices, bueno, tengo un operador, una función
que va de un cierto conjunto de orden, bueno, no es un orden, es más bien las veces que se aplica el orden sobre sí mismo, más o menos como la idea de una integral foliada, pero sobre conjuntos, M, y puedo tomar el grupo de los enteros bajo la suma, simplemente tomo que para todo orden de orden P, orden Q que pertenece a este conjunto, la definición de la función me hace que el orden, o sea, tengo el operador de orden P aplicado al orden Q, me da la función del operador alfa de orden P más Q. Por la definición de la función, yo sé que esto es P más Q, y esto es igual a phi de alfa de P más phi de alfa de Q. O sea, un homeomorfismo. Y el inverso, pues se satisface, o sea, es rápido. Doy de los enteros bajo la suma a este grupo de operadores fraccionales, se satisface esto, y como la función es biyectiva, pues tengo un isomorfismo biyectivo entre los dos conjuntos y ya me da que es, bueno, es un isomorfismo. Un homeomorfismo biyectivo me da el isomorfismo. Y bueno, ya que tenemos eso, pues seguimos extendiendo. Lo que tengo ahora es que ya tengo mis conjuntos, que primero me encargué de que tengan sentido en un grupo de funciones que sean en principio localmente integrables e infinitamente diferenciables, o pueden verlos como infinitamente diferenciables e infinitamente integrables. Defino a través de esos conjuntos operadores matriciales, y esos operadores matriciales me permiten generar conjuntos que son grupos abelianos. Esos grupos abelianos demuestro que son isomorfos a los grupos de los enteros bajo la suma. Ya que tengo que son isomorfos, pues prácticamente es un corolario que cualquier subgrupo del grupo de los enteros bajo la suma va a tener su correspondiente con estos conjuntos de operadores matriciales fraccionales. Y bueno, eso se podría extender, pero como que ya ahí se quedó. Hasta que en una revisión de artículo, bueno, continuó, o sea, nada más como un ejemplo de que no necesariamente tengo que trabajar con la recta de los enteros bajo la suma, puedo, no sé, tomar subconjuntos, en este caso clases residuales, y no necesariamente definir grupos abelianos finitos, y digo infinitos, sino también grupos abelianos finitos. En este caso, si tomo el conjunto Zn, que sería el conjunto de clases residuales menores a un entero positivo n, y tomo el conjunto Z14, pues defino este grupo de operadores matriciales y puedo generar su tabla de Cali de la siguiente manera. Entonces, esto es simplemente una analogía de lo que pueden encontrar en teoría de conjuntos para los grupos de los enteros bajo la suma. Si tiene alguna aplicación directa, pues no realmente para lo que yo estoy buscando, simplemente fue como derivándose de lo que tratábamos de crear, y parece que gustó mucho porque después en una recomendación de una revisión nos dijeron, bueno, si ya o sea, si ya se habían definido grupos que son isomorfos a los enteros bajo la suma, no se puede hacer eso para otras operaciones que definan otro tipo de grupos abelianos con respecto a los enteros. Y pues la respuesta en estos momentos es que sí, o sea, era como evidente, pero bueno, había que escribirlo. Entonces, si ya tenemos el equivalente a la suma, ¿por qué no hacer el equivalente al producto? Si tengo operadores de orden n y una cierta operación asterisco a un operador de orden s, definirlo como el operador de r por s. ¿Por qué no? Y bueno, lo mismo, nada más cambiando la notación, tengo un operador que me permite definir grupos, pero yo creo que en su mayoría deberían ser finitos. En este caso ZP, que es bastante generoso. Y bueno, puedo tomar, por ejemplo, Z13 positivo, que serían como, en este caso estoy emitiendo las clases residuales 0, simplemente me quedo con los positivos, de 1 a 12, y también puedo generar su tabla de Cali, que se muestra de la siguiente manera, que simplemente es lo que uno puede encontrar en toda la vida en teoría de grupos para los enteros. Pero regresando un poco, si se dan cuenta, yo estoy usando
un múltiplo del orden alfa sobre los enteros. Y después surgió la pregunta, ¿se puede hacer esto con racionales? En teoría, sí. Se sometió a revisión y bueno, terminaron diciendo que sí. Entonces, en teoría, esto se puede extender ya no solo para los enteros, sino también para los racionales. Se deja como trabajo a futuro que o sea, como que ya no le vi mucho. Digo, la extensión a los reales supongo que sería también natural, pero no era como mi línea de investigación. Entonces fue así como, bueno, se puede. Hay a los que les encante el álgebra y teoría de grupos, ya pueden jugar con operadores fraccionales si quisieran. Y a lo que después siguió es, bueno, yo lo que necesitaba era, si tengo operadores fraccionales y ya parto de funciones que son infinitamente diferenciables, lo que seguiría de manera natural es decir, dónde ocupo funciones que yo asumo que son infinitamente diferenciables. Y lo más usual es cuando piensas en una función que es infinitamente diferenciable, es en una expansión en serie de Taylor. Su propia, o sea, una cosa es el polinomio de Taylor y luego está la serie de Taylor. Piensas en la serie de Taylor que es infinita, donde ocupas prácticamente todas las derivadas de orden natural, pues sigue o sea, si ya tienes estos conjuntos que son continuos con respecto al orden, ¿por qué no aplicarlo en cosas como la serie de Taylor? Para eso pues, hay que recordar un poco lo que sería notación multiíndice, porque voy a tomar los naturales unidos al cero y estos vectores gamma de orden n0 a la m y x que pertenecen a los reales de orden m. Y entonces puedo definir esta notación multiíndice que, bueno, si yo tengo un gamma factorial, simplemente es el producto factorial de cada una de las componentes. El valor absoluto, pues es la suma de cada una de las componentes, porque estos vectores son positivos. Bueno, no negativos. Y la potencia de orden gamma se define de este tipo de producto. Y bueno, un operador de orden gamma con respecto a un x de orden gamma, una derivada de orden gamma, sería simplemente aplicar componente a componente de esta derivada sobre algún tipo de función. Pero si recuerdan, los operadores con los que estamos trabajando al inicio son gradientes. Operadores vectoriales, después los convertimos en operadores matriciales. Simplemente necesitaría tomar un operador que me convierta un operador vectorial en un operador escalar, si así lo pudiéramos llamar. Entonces se define otro operador tal que tomo esas matrices y que lo despliega de esta manera. Entonces operadores vectoriales los convierto en operadores escalares y después, siguiendo este juego de lo que yo necesito que satisfagan, que es decir, cuando alfa tienda a un cierto valor k, no le voy a pedir que que el vector gamma sea de orden k, sino que lo que estoy multiplicando por ese alfa, más bien, lo que estoy multiplicando al vector gamma tienda a un entero, y como mis derivadas son continuas con respecto al orden y coinciden con las derivadas convencionales para cualquier alfa que tienda a n, entre comillas, tendría sentido ver estos productos. K gamma. Ay, perdón. Regresándome a esta definición, simplemente al final, estos van a ser múltiplos de un cierto vector gamma que va a satisfacer que esta propiedad se satisface para todo alfa menor que n y para todo valor absoluto de gamma menor o igual que n. Entonces, lo mínimo que necesito son operadores fraccionales que cumplan esta propiedad para todo orden S, tal que S sea menor o igual que n cuadrada. Bueno, un poco confuso en este momento, pero satisfacen esta propiedad. Eso es como lo importante. Si tengo un operador Sx de orden alfa por gamma, que vive en este conjunto, cuando alfa tiende a cero, pues estos simplemente son operadores de orden cero en cada una de las componentes, y los operadores de orden cero simplemente son las derivadas convencionales, bueno, las derivadas de orden cero, que son la identidad. Si alfa tiende a 1, este vector alfa gamma, pues simplemente son todos estos operadores con una potencia entera que van a coincidir con las derivadas de esas potencias enteras y simplemente es la derivada con respecto a un orden gamma. Para un orden Q,
Se satisface esto. Arriba fue para todo valor absoluto de gamma menor o igual que n. Abajo es para todo q por valor absoluto de gamma menor o igual que q por n. Y cuando alfa tiende a n, pues otra vez tengo potencias enteras para todas las combinaciones de este n por gamma, tal que el valor absoluto de n por valor absoluto de gamma sea menor o igual que n cuadrada. Y bueno, nada más hay que recordar un poco lo que es notación multiíndice y cómo se hace este juego. Ay, perdón, un mensaje. Entonces, uno se puede divertir bastante con esto. Y ahora simplemente busco la notación multiíndice para poder definir residuos apropiados para lo que necesito definir en una cierta bola de centro en un valor alfa de radio delta, contenido en una región omega, donde se supone que está definida mi función, a la que le voy a hacer una extensión en serie de Taylor. Y puedo definir estos dos conjuntos. Uno, donde voy a permitir que haya un residuo, que bueno, no me meteré en ese de momento, pero tiene que tener, este orden M tiene que ser el máximo entre N y Q, donde N es prácticamente la cota superior del alfa con el que vas a trabajar, y Q es la cota superior del valor entero P con el que vas a trabajar. Un poco complicado. Mejor tomar el siguiente, que es donde la mayoría de las cosas que se han generado es, simplemente me centro en alfa, que sea infinito, una función infinitamente diferenciable, y puedo definir este operador Tx alfa infinito, que simplemente me está diciendo que el valor absoluto de gamma se mueve sobre todo el infinito, y puedo definir esta serie de Taylor. Bueno, bastante intuitiva. Al final, cuando alfa tiende a 1, va a satisfacer esta propiedad. Voy a recuperar la derivada o la serie de Taylor convencional en notación multiíndice, y si alfa lo dejo fijo y simplemente tomo un 1 en el valor de P, pues simplemente es una linealización. Una linealización de operadores fraccionales. Entonces, eso es como intuitivo, más o menos. Si yo parto de que tengo una linealización de una función escalar, lo puedo escalar de una función vectorial, pero al final nada más es como una componente. No, no es cierto, perdón. Estoy mostrando una serie de Taylor de una función escalar. Esto yo lo puedo extender para hacer una serie de Taylor de una función vectorial. Al final voy a tener gradientes, que era lo que ya tenía con los operadores matriciales que les había enseñado al principio. Y puedo definir familias de operadores fraccionales o métodos de punto fijo. O sea, familias de métodos de punto fijo fraccionales. Este artículo es donde se hace como más hincapié en ese tipo de construcciones y pues bueno, este es el artículo que publicaron bastante rápido en su momento cuando se hizo la idea de trabajar con conjuntos de operadores fraccionales. Pusimos a prueba si era realmente novedoso y siguió otro artículo que igual lo publicaron considerablemente rápido. Igual nos hacían mención de que la idea promete, aunque hay que trabajar muchas cosas todavía. Pero lo importante es que si me salto la linealización por X o Y razón, que se me complique verlo a través de la serie de Taylor o estas series de Taylor con notación multiíndice, yo las puedo construir a través de los operadores matriciales, unos ciertos grupos que ya no son abelianos, son simplemente unos grupos que me permiten construir generalizaciones de la jacobiana. Entonces, con la generalización de la jacobiana, y si yo tomo la estructura básica, esto es nada más como para probar un poco la propiedad de estos grupos, que si yo tengo, a ver, sí, rápido, puedo definir este conjunto sobre mis matrices vectoriales, tal que si tengo un operador I aplicado a un operador J de un cierto orden P y Q, como son dos operadores distintos, va a dar pie a un operador K distinto, que se va a ver de esta manera, y que va a satisfacer que para todo operador de orden K, de orden 1, que se define de esta manera, existe el operador K de orden R, tal que es la aplicación del operador K de orden R-1 aplicado al operador de orden 1, que simplemente satisface esto. Bueno, un poco confuso. Pero lo importante es que esas generalizaciones de jacobianas me van a dar pie a que para cada
alfa fijo, o sea, tomen un alfa fijo, tomen una matriz de estas jacobianas. Si ustedes de repente permiten que ese alfa se mueva sobre toda la recta real, o la recta real menos los enteros van a tener familias no numerables de métodos de punto fijo que se derivan de ya sea de una linealización o siguiendo la estructura básica del método de Newton o el método de punto fijo. ¿Qué se ven de esta manera? Simplemente tengo una función que va de los reales menos los enteros aplicado a Rn, que mapea a Rn. Esta es una función de un método de punto fijo que tiene un parámetro alfa, que es un X, vector, aplicado a una matriz, que es la generalización de una jacobiana, multiplicado por la función. Y bueno, un caso particular es cuando esta función g es la misma que la función f, pero uno puede tomar, o sea, una de las propiedades que igual olvidé mencionar es que el conjunto de funciones que tienen derivada fraccional es mucho más grande que el conjunto de funciones que tienen derivada convencional. Entonces, al tener la derivada fraccional, yo puedo aplicar una familia más grande de funciones aquí. Y eso me permite generar una familia más grande de métodos de punto fijo fraccionales con las que en teoría podría trabajar si solamente me quedara con las derivadas convencionales. Puedo definir su convergencia, pero más que definir convergencia puntual, es como una convergencia sobre unas ciertas bolas, que es como la manera más usual. O, bueno, uno trabaja así en métodos numéricos, pero había como que escribirlo bien. Y entonces puedo demostrar que la cardinalidad de los conjuntos que convergen a estas ciertas regiones tiene la misma cardinalidad que la de los reales, que no era de extrañarse. Entonces, simplemente hay otra proposición que me dice, tienes esta estructura básica de métodos de punto fijo. Si alfa tiende a 1 y la matriz coincide con la inversa de la jacobiana de la función, vas a tener métodos de punto fijo que son al menos localmente convergentes porque son variaciones del método de Newton o el método de Newton-Raphson. Entonces esto da pie a generar familias de lo que se conoce como métodos de punto fijo. Método de Newton-Raphson fraccional. Igual es un trabajo que se desarrolló con el doctor Brambilla y podría decir que en una clase de la doctora Úrsula prácticamente, de la que ahí fue como idea de generar todos estos tipos de métodos de punto fijo. En las que, una vez que ya conozco las condiciones que debe de satisfacer para tener un orden de convergencia al menos cuadrático, puedo caracterizar el orden de convergencia únicamente analizando las matrices sobre las que se desarrollan esos métodos. Y pues puedo jugar como combinaciones de estos conjuntos que me permiten definir las convergencias de los métodos numéricos y empezarlos a usar en aplicaciones. En este caso fue lo que les mencionaba, tratar de resolver las ecuaciones de un panel solar híbrido en las que se había estado trabajando con métodos de punto fijo convencionales, pero al ser una ecuación que evoluciona con el tiempo y los métodos que estaban usando eran de naturaleza local, estaban restringidos a que tenían que dar una condición inicial suficientemente cerca de la solución buscada para poder encontrar esa solución, cosa que no era evidente en muchos casos. Entonces, la naturaleza no local de estos métodos de punto fijo permitían, pues, restringir, o sea, como tener más libertad a la hora de elegir condiciones iniciales y aún así garantizar la convergencia. Este es más o menos un esquema de lo que es la combinación de panel solar híbrido. Tengo una parte que es un generador termoeléctrico, más bien, abajo tengo el generador termoeléctrico, arriba tengo una celda fotovoltaica, y lo que me interesa es tratar de predecir cómo se comporta el gradiente de temperaturas en la parte termoeléctrica y cómo influye pues, la temperatura en la parte, no, más, sí, es que cuando se calienta demasiado la parte termoeléctrica ya no es tan eficiente. Entonces también hay que tener cuidado ahí. Pero bueno, en teoría es encontrar 5 ecuaciones con 5 incógnitas que dependen de ciertos parámetros que al mismo tiempo dependen de 2 parámetros importantes, que es la temperatura del aire o la temperatura ambiente y la irradiancia normal directa, que es prácticamente
la dirección en que los rayos solares inciden sobre la parte fotovoltaica. Entonces aquí se ve bastante sencillo, pero en realidad son estos parámetros con estos valores específicos para el problema que se quería resolver. Se obtiene una ecuación con 5 incógnitas y 5 parámetros, pero que evoluciona con el tiempo. Entonces, en realidad no estás buscando una solución, sino estás buscando una variedad que resuelve este sistema de ecuaciones diferenciales. Más bien, ecuaciones algebraicas, ecuaciones algebraicas. Y bueno, simplemente hay que definir una función, se aplica, bueno, se hace más o menos la intuición de que por cada par de parámetros de irradiancia normal directa y temperatura ambiente, vas a obtener una función de 5 variables y necesitas un punto en un espacio de 5 dimensiones. Eso se puede compactar, que es otro trabajo. O sea, tienes una ecuación de 5 incógnitas con 5 parámetros. ¿Por qué no hacer ciertas simplificaciones para quedarte únicamente con 2 ecuaciones y 2 incógnitas? Se puede. Había que tomar el sistema y estudiarlo desde el inicio, porque ya como lo habían construido, parecía que siempre daban las 5 ecuaciones. Y 3 parámetros podían ser deducidos a través de la solución de solo 2, que era el gradiente de temperatura. Entonces era otra forma de ver que todo el comportamiento del panel solar era centrarse únicamente en el gradiente de temperatura. La temperatura hot, la temperatura cold, que aquí espero que se vea, que simplemente son las componentes 2 y 3, cosa que no estaba siendo evidente en el sistema original. Pero una vez que se hicieron las simplificaciones, nos damos cuenta que todo el comportamiento del panel dependía únicamente del gradiente de temperatura. Entonces era como lo importante. Y bueno, se ocupó un método de punto fijo que resolvía o que era como fácil de implementar en la función donde queríamos trabajar. Se hizo una cierta linealización de la función sobre la que se quería resolver y se garantizó que tuviera un orden de convergencia al menos lineal. No es cierto. Sí, un orden de convergencia al menos lineal, pero con la capacidad de adquirir un orden de convergencia al menos cuadrático, que es un método Quasi-Newton fraccional. Y en una dimensión, lo único que yo vería es si tengo una función que sería la recta azul. El método de Newton convencional sería la recta tangente, pero con derivadas fraccionales obtengo una familia de rectas que en algunos casos se aproxima más rápido a las soluciones buscadas. Y bueno, según yo ya me pasé un poquito. Entonces, nada más como comportamiento de cómo se ven métodos en una dimensión de estos métodos de Newton-Raphson fraccional, cómo se ve la distribución del panel solar híbrido, y si a alguien le interesa, en ese artículo fue el que, bueno, se pudo publicar un artículo de la, no sé si es como compactación, de la reducción de las ecuaciones, centrándonos únicamente en el comportamiento del gradiente del panel solar híbrido y resolviéndolo con métodos de punto fijo fraccional. Y bueno, eso sería todo por mi parte y espero no haber usado demasiado tiempo. No, 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 para nada. De hecho, son nada más un par de minutos y comenzamos un poco después de la una. Entonces, de los asistentes, ¿hay alguno de ustedes que tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacerle a nuestro expositor? Yo tenía dos aplicaciones, bueno, dos preguntas. No sé si las puede hacer ahorita. Adelante, por favor, adelante. Sí, de la matriz de operadores fraccionarios, es una pregunta, ¿no? Se ven dos posibles aplicaciones, ¿no? Una es para modelar fenómenos que tengan distintos comportamientos en distintas variables, ¿no? O sea, si quiero modelar con una ecuación parcial fraccionaria y en el tiempo tengo una derivada, un tipo de derivada fraccionaria, y en la variable espacial tengo otro tipo de derivada, entonces pareciera que con la matriz de operadores fraccionarios lo podría modelar. Eso es pregunta, ¿no? Y la otra es, cuando pasamos a soluciones numéricas, pareciera que ahí también podría servir el dividir la parte numérica dependiendo del comportamiento, ¿no? En las distintas variables, para encontrar las soluciones numéricas, usar las matrices de operadores fraccionarios.
o no, o no ese es el camino. Bueno, o sea, de lo que yo he llegado a trabajar, que fue justo, o sea, sí se usan las matrices de operadores fraccionales cuando trabajas con metodología de funciones de base radial, pero más bien Exacto. es como la aplicación de la matriz sobre la función, o sea, sobre las funciones de base radial, sobre los diferentes tipos de nodos, para trabajar con estos métodos sin malla, y lo que tratas de encontrar es como aquellas, de cierta manera, combinaciones de operadores en la matriz que te permitan reducir el error. Era lo que mencionaba. Tienes un gradiente donde no necesariamente todas las entradas tienen que ser el mismo tipo de derivada. O sea, no todas tienen que ser Riemann-Liouville, Caputo, Grubel-Rednikov, sino puedes jugar por alguna cierta intuición de que esta combinación de operadores te va a permitir reducir el error. Y en muchos casos sí pasa. O sea, uno puede plantear un sistema de una ecuación de Black-Scholes, resolverlo a través de funciones de base radial, poniéndole derivada fraccional en el espacio, y eso te va a generar una matriz de operadores fraccionales aplicados a las funciones de base radial. Ok. Que o sea, algunas combinaciones de operadores te van a dar un menor error, pero honestamente no tengo claro si hay como una metodología de decir, bueno, esta combinación de operadores fraccionales es lo que me ayuda a resolver mi problema en específico. Sí, ya, está claro. Lo mencionaba porque ayer fue el examen doctoral de Carlos Torres con funciones de base radial Funciones de aplicadas base radial. Sí, sí, a sí. eso. Y mencionaba que usando la matriz, y mencionaba la matriz de Anthony, entonces por eso me entró la duda. Ah, Y un último comentario, si tengo nada más, lo de los paneles solares híbridos, se acaban de poner ya los paneles solares híbridos arriba de algún tipo de presas donde se evapora el agua. Entonces se pusieron arriba paneles solares como flotantes, y abajo en el agua, pasando ya los 10 metros, el cambio de temperatura es enorme, ¿no? Entonces paneles solares híbridos con el artículo que sale que sí es económicamente viable utilizarlo. En esos lugares ya se está poniendo. En el norte aquí de México, en Chihuahua, es el primero que lo está poniendo. Nada más era un comentario. Muchas gracias y felicidades. ay, gracias, doctor. Gracias por las preguntas. Anthony, la profesora Beatriz Brito tiene unas preguntas. No sé si le gustaría abrir su micrófono, profesora Brito, para preguntarle directamente a Anthony. Hola, Anthony, felicidades primeramente. Muchas gracias, Bueno, Beatriz. ya ves que yo no conozco mucho bien lo de la derivada fraccionaria, pero siempre me inquieta una de mis dudas, que quizás sean elementales, pero las tengo, es porque siempre cuando, bueno, al inicio que empezaste la plática, dijiste que ocupa dos operadores. Entonces, esos operadores, cuando los ocupas, también mencionaste que tienen que, creo que la derivada de Riemann-Liouville, creo, no me acuerdo si era esa, que tenía que tener condiciones iniciales enteras. ¿Por qué siempre se piden que sean condiciones iniciales enteras? ¿Cuáles son o por qué esos operadores son los que tú eliges? ¿Existen otros operadores que pudieran también funcionar? Y si hay propiedades del cálculo fraccionario, bueno, del cálculo entero que puedas heredar que se necesitan para el cálculo fraccionario. ¿Y qué más? Creo que esas son las preguntas que tengo, mis inquietudes. Sí, mira, te voy a responder como la mayoría de las veces creo que esta pregunta se aborda, y es que muchas de las ecuaciones diferenciales que se crean a través de operadores fraccionales no tienen una interpretación física como tal. Y esto se debe, bueno, donde yo me quedé, porque creo que sí ya hay intentos de darle una interpretación geométrica, pero
cuando tú tomas un operador de diferencial fraccional que tiene operadores, o sea, por ejemplo, la velocidad, tú tienes bien definido que es metro sobre segundo, la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado, y esto se ve a través de la primera y la segunda derivada. Cuando tú aplicas un operador fraccional, te quedan unidades físicas de órdenes no enteros, que ya no es tan fácil definir, que sería un metro sobre segundo a la 2/3, o un metro sobre segundo a la alfa, con alfa un complejo, o algo entre 0 y 1. Entonces, lo que se suele hacer es decir, voy a tratar de encontrar la solución de cálculo convencional. Encuentro mi solución de cálculo convencional, encuentro mi solución de cálculo fraccional, y como no puedo darle una interpretación directa, voy a analizar el comportamiento cualitativo de la parte fraccional y ver qué puedo heredar de la parte entera que ya es bien conocida. Eso era como que lo usual. Ya después vi que hay artículos, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero había una conferencia donde ya habían metido un parámetro que le llamaban tiempo espacial, o sea, tenía una historia de por qué le habían puesto ese nombre, pero justo lo que hacían era adimensionalizar, o no, no es cierto, tratar de multiplicar por un parámetro que asegurara que las unidades de la ecuación fraccional tuviera al menos un análogo con el cálculo convencional. No sé, tienes metros sobre segundo a la alfa, multiplícalo por algo que sea de unidades segundo a la alfa sobre segundo, para que te quede algo del equivalente metro sobre segundo y le puedas dar una interpretación. Entonces, muchas cosas de cálculo fraccional son calcables al cálculo convencional, porque se debe, bueno, en teoría, se debería satisfacer esta propiedad de que cuando alfa tiende a n, recuperes el cálculo convencional, y entonces conforme alfa tiende al valor entero que se parece a la ecuación convencional, si tu método fraccional está bien definido y el método numérico con el que estás resolviendo es estable y bien comportado, tú deberías ir viendo cómo tu solución fraccional se va acercando a la solución clásica. ¿Y por qué se piden condiciones iniciales? Pues justo es para ver cómo se comportan las soluciones en los extremos. Necesitas ver, por ejemplo, si tienes una ecuación con valores iniciales, necesitas igual valores iniciales para el cálculo fraccional, pero si usas la derivada fraccional de Riemann-Liouville, las condiciones iniciales van a ser de orden alfa. Mientras que tú tienes algo en la posición bien definido, definirle qué es o sea, voy a decir una condición inicial en la velocidad, que es en la primera derivada. Digamos que eso lo tienes claro, haces tus ecuaciones diferenciales, pero si ahora tienes lo mismo, pero ya no es la primera derivada, sino derivada de orden alfa, con alfa mayor que 0, menor o igual que 1, ya no es tan claro qué es ese elemento. Pero Caputo te permite sortear eso, ya que con Caputo quedan condiciones iniciales de orden entero, que son calcables a las condiciones que te puedes encontrar con ecuaciones del cálculo convencional. Entonces, si tus operadores fraccionales son bien comportados, tú deberías poder recuperar y al mismo tiempo extender los resultados del cálculo convencional. Eso más o menos por ahí de lo que me preguntabas. ¿Y qué otros operadores hay? Pues te diría que hay bastantes. Está Grunwald-Levnikov, que es no, es como una discretización, o más bien, no parte de eso, pero puedes tomar una cierta parte de la derivada de Grunwald-Levnikov para hacer una discretización de la derivada fraccional de Riemann-Liouville y ponerte a jugar con diferencias finitas. Luego hay otros operadores fraccionales que tienen una cierta exponencial de este estilo, que lo que hace es que sean suaves en el extremo donde quieres integrar, o que se vayan suavizando conforme te vas al infinito. Algo así como tratar de generar distribuciones gaussianas. Y esto es como para simplificar las cuentas, o más bien los cálculos, que se obtendrían de manera convencional en el cálculo fraccional, porque las derivadas usuales, que son Riemann-Liouville y Caputo, tienen algo que se le conoce como kernel no singular. No, kernel singular. Entonces te crea una cierta discontinuidad, te crea un polo que no necesariamente es simple,
en uno de los extremos del integrando, porque hay derivadas integrales derechas e izquierdas, dependiendo cómo sea la dirección de la integral, te puede crear un polo en uno de los extremos. O sea, por ejemplo, chécate, bueno, ve, en la derivada fraccional de la constante, cerca del cero se genera esto que podríamos decir que es como una cierta singularidad, aunque sí es como un polo simple, que lo podrías de cierta manera sortear, pero tratas de evitar este tipo de cosas, o en la literatura se trata de evitar este tipo de cosas porque realmente no tienen, o sea, ¿cómo lo diría? Imagínate que tienes una derivada que es continua, la primera derivada continua, la segunda derivada, perdón, una función cuyas derivadas enteras son continuas. ¿Por qué o sea, cuál sería una cierta explicación para que con ciertos órdenes alfa, en esas derivadas enteras continuas, de repente aparecieran singularidades o estos polos? Pues la verdad es que no es claro. Entonces, como muchos autores ya no quieren meterse en ese problema, mejor definen derivadas fraccionales con kernel no singular. Y pues no sé qué más contestarte, Betty. Hay demasiadas definiciones y todo lo que haces en cálculo fraccional, en teoría, si el operador es bien comportado y tu ecuación diferencial es bien comportada, deberías poder calcarlo y converger al resultado clásico, pero no siempre pasa. Y eso es de esas cosas que como que sigue sorprendiendo con el cálculo fraccional. Entonces, si la función no está bien comportada, no va a poderse hacer nada de esto. Es que a veces no es la función. ¿Cómo me Hola. gustaría que estuviera, o sea, justo Carlos Torres, el alumno que se acaba de titular, que mencionó el doctor Brambila, tenía unas gráficas de la función exponencial, que uno ve que la función exponencial es continua, o sea, es infinitamente diferenciable, infinitamente integrable, pero si usas algunas definiciones, creo que él usaba o sea, no recuerdo si Caputo o una discretización de Caputo, cuando alfa tendía a los enteros, en lugar de ver un comportamiento suave en los extremos de los intervalos, aparecían picos, pequeños picos. Y eso no es como del todo claro por qué aparecen esos picos si se supone que la función es continua con derivadas enteras. Pero va a depender de la definición de operador. O sea, no es cierto, no era Caputo, era de Riesz, la derivada de Riesz, que es como una combinación lineal de derivada derecha-izquierda de Riemann-Liouville, y que también existe su variante en Caputo. Pero es curioso que aparezcan ese tipo de comportamientos en funciones que en teoría deberían ser continuas y bien comportadas, sin importar el orden de los operadores fraccionales. Y o sea, la mayoría de estos errores se les achaca al kernel no singular. Digo, al kernel singular, y por eso se buscan operadores que tengan un kernel no singular, o de plano olvidarse del kernel y tratar de extender la definición de derivada usual. Ok, gracias, Anthony. Sin problema, Betty. ¿Alguna otra pregunta o comentario por parte de los asistentes? Bueno, siendo ese el caso, no nos queda más que agradecerle a Anthony su generosidad, ¿no? Al tomar parte de su tiempo, de su estancia en Barcelona para compartir con nosotros algunas cosas bastante interesantes, muy interesante, Anthony. Y me uno a las felicitaciones que ya te hicieron en el chat. Enhorabuena y la mejor de Muchas las gracias por todo, por su invitación. La mejor de las suertes con todo lo que sigue, ¿no? Y ojalá y no sea la última vez que colabores en el seminario. Bueno, No, sin problema. Gracias a los que asistieron. bueno, que tengan muy bonita tarde, y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, profesor Pichardo. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, Anthony. doctor Brambila, Gracias. Betty. Hasta luego a todos. Gracias a todos y qué bueno que se abrió Súmate otra vez. Muy Sí. bien. Hasta pronto. Felicidades. Gracias.